Bienvenido Jimmy Palacios. Como especialista en andamios, Layer no solo fabrica las estructuras, sino también despliega una gran actividad de capacitación y conoce los principales avances y desafíos en la seguridad del personal que se dedica al montaje de estas estructuras. ¿Nos podría decir cuáles son las principales fases del montaje de andamios y iniciar con tus recomendaciones sobre cómo inspeccionar esta zona donde se realizará el montaje? Muchas gracias, Marco, en primer lugar, por la oportunidad que nos brindas de poder mostrarnos y de poder hacer extensiva a la comunidad de este rubro el aporte que nosotros brindamos día a día en nuestro principal objetivo, que es profesionalizar la industria del andamio. Desde nuestra tribuna estamos muy comprometidos y sabemos que podemos formar recursos humanos competentes que garanticen montajes 100% seguros. En relación a tu pregunta, en cuanto a los criterios que debemos tomar en cuenta durante o antes de empezar un montaje, pues te puedo decir que son varios, ¿ok? Entre los más importantes te puedo mencionar que la inspección previa de la zona de trabajo es uno de los más importantes, ya que debemos garantizar que la zona donde voy a montar mi andamio reúna ciertas condiciones y ciertas características, como por ejemplo, nos debemos fijar muy bien en las características de nuestro terreno, las características del suelo, para evitar posibles hundimientos o deformaciones que sean ocasionadas por el peso propio de la estructura. También tenemos que tomar en cuenta los puntos donde yo voy a poder anclar mi estructura, ya sea mi torre, mi fachada, ¿ok? Cuando ya estamos hablando de alturas considerables. Asimismo, también debemos tomar muy en cuenta cuáles son los peligros que nosotros podemos encontrar al momento de empezar nuestro montaje. Por ejemplo, un peligro muy común cuando nosotros hablamos de andamios es las líneas eléctricas, ¿ok? Ya que, como bien sabemos, las estructuras de andamio son estructuras metálicas que tienen cierto nivel de conductividad, lo que las vuelve sumamente peligrosas si no tomamos en cuenta los criterios que estamos conversando hace un momento, ¿no? Y otro, pues también no menos importante, las posibles circulación de peatones, ¿no? Ya sea de personas, de los mismos trabajadores, de vehículos o maquinarias que estén cerca a nuestra área de trabajo. Dime, la base del andamio supongo que tendrá un criterio especial de atención, ¿no? No, supongo que no es lo mismo colocar esta base en un ambiente, digamos, donde ya hay infraestructura desarrollada, o de repente hacerlo en, digamos, en zonas desérticas y por primera vez, digamos, hay presencia de alguna estructura. ¿Qué recomendaciones o qué criterios deberían tenerse en esos casos? Las bases, ya sean bases fijas o bases móviles, pues también debemos hacer un análisis previo de cómo es que van a trabajar, de dónde es que las voy a posicionar, ¿no? La posición final que van a tomar nuestras bases. Es por ello que disponer las bases del andamio de manera que quede posicionado de la pared a una distancia adecuada, ¿ok? Recordemos que nuestra normativa nos dice que pues el uso de baranda interna, ¿ok? No debe exceder los 30 centímetros, ¿ok? Entonces es importante que si yo quiero trabajar en una fachada, por ejemplo, y no quiero tener barandas al lado, en la cara interna de la estructura, pues debo ubicar el andamio a menos de 30 centímetros. Es por eso que es muy importante ubicar nuestras bases, hacer este análisis para que al momento de que vayamos ganando altura no se presente este problema. ¿Ok? Así también debemos utilizar los tablones de reparto o las durmientes, como se conoce en algunos países, para amplificar, ¿okay? El área de contacto con el terreno y por lo tanto ganar más centímetros cuadrados donde voy a repartir el peso propio de mi estructura. Es importante también dos cosas, que tengamos un terreno, en el mejor de los casos, nivelado, ¿sí?
y que si en el caso no tuviéramos ese terreno nivelado, la recomendación básica al momento de nivelar es empezar siempre desde la zona más alta del terreno. ¿Ustedes trabajan sobre, digamos, proyectos diseñados o es un requerimiento, digamos, eh, eh, circunstancial, vamos a decirlo, ¿no? ¿Cómo es que se trabaja la instalación de un andamio? Es que varía mucho. Cuando hablamos de grandes proyectos, sí tenemos mucha información. El cliente, la relación que tenemos con el cliente, intercambiamos información técnica que nos permite determinar desde un inicio cuándo vamos a tener una superficie nivelada, cuál es el tipo de superficie que vamos a tener, si vamos a tener de repente afirmado, si vamos a tener una losa, hasta las características técnicas de la losa. Entonces, cuando se trata de grandes proyectos, podemos tener mucha buena planeación. Cuando ya tenemos proyectos de mediana o bajo nivel, pues entra mucho a tallar el conocimiento previo tanto del cliente como de nosotros, ¿ok? Ya que muchas veces el andamio va a hacer cierto tipo de trabajo, pero termina haciendo otros, ¿ok? Entonces, de repente empezamos con el andamio montado sobre una losa, pero termina montado sobre un terreno fangoso. Entonces, ese tipo de cosas se solucionan en campo, en la coordinación directa que nosotros tenemos con nuestros clientes y también con las visitas de nuestros asesores de montaje, quienes brindan el soporte técnico para que los montajes se realizan con la máxima seguridad posible. Para hacer el montaje de estas estructuras se requiere de bastante personal, ¿no? Y, por supuesto, y bastante movimiento de materiales. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes harían para evitar esta caída durante, las caídas que es uno de los riesgos que hay durante el montaje de los andamios? Hay muchas formas de evitar este tipo de caídas. De hecho, todas nuestras estructuras garantizan puntos de anclaje suficientemente resistentes para aguantar la caída de alguna persona, ¿ok? Cuando la eliminación del riesgo de caída superior a 1,80, ¿no? Como lo dicta nuestra normativa peruana, no esté garantizada en cada una de las fases se requerirá, sí o sí, el uso de EPPs, ¿no? Como en cualquier otra actividad. Atendiendo a las estructuras del fabricante. El fabricante, en este caso Layer, es el que recomienda cuáles son estos puntos de anclaje donde te debes sujetar para evitar alguna posible y no deseada caída. ¿Okay? Entonces, el anclaje de los EPPs debe realizarse únicamente en aquellos puntos garantizados por el fabricante. Para ello, las instrucciones del Layer deberán indicar cuáles son los puntos, ¿okay?, del andamio que están preparados y testeados para dicha función. Por mencionar un ejemplo, nuestra roseta. ¿Okay? Nuestra roseta, cualquiera de las perforaciones de la roseta cumple los requisitos técnicos y además está homologada por diferentes institutos de calidad que nos garantiza la resistencia necesaria para comportarse como un punto de anclaje. Además de ello, los montadores, ¿okay?, deben llevar siempre su EPP. ¿Okay? Independientemente de que trabajes con el mejor andamio del mundo, siempre debes tener puesto, ¿ok?, el arnés para evitar cualquier posible caída que se pueda presentar en el área de trabajo. ¿Okay? Entonces, adicional a ello, todos los andamios pues cumplen con protecciones colectivas, ¿sí? El montador debe extremar la precaución en todas las fases de montaje, tanto como el montaje, utilizando preferentemente las protecciones colectivas frente a la protección individual, siempre, ¿ok? Cada nivel se debe montar por completo antes de subir al siguiente, ¿ok? Para garantizar ello, su estabilidad y comportamiento, prestando especial atención en los elementos rigidizadores. ¿Cuáles son los elementos rigidizadores? Como por ejemplo los diagonales, ¿ok? Como por ejemplo los horizontales, ¿ok?, que cumplen este fin. Estamos hablando de allí de evitar la caída del personal. En el caso de la estructura, ¿cómo se garantiza la estabilidad? En el caso de montajes que contengan desplazamientos, por ejemplo, tenemos
varios tipos de soluciones o tipos de andamio. Por ejemplo, tenemos las torres en su subgrupo de torres fijas y de torres móviles. Tenemos las fachadas, tenemos los andamios tipo cimbra, tenemos las coberturas, tenemos los suspendidos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y cada una de estas estructuras que antes te menciono, en todas ellas debemos garantizar que el andamio sea autoestable o garantice la estabilidad necesaria para evitar lo que tú comentas, ¿ok? Los volcamientos, los desplazamientos. Entonces, en el caso de montajes que contengan desplazamientos o volados, como normalmente se lo conoce en el mundo del andamio, esto es que dispongan de elementos cuya transmisión de carga vertical quede fuera de las bases en las que se apoya el andamio, se debe garantizar la estabilidad antes de proceder a montarlos. ¿Okay? Una forma habitual, normalmente que se practica, es situar en su proximidad anclajes que impidan el vuelco. ¿Okay? Vuelco que se genera por estos desplazamientos o por estos volados. Adicionalmente, contamos con otras medidas, como por ejemplo el diseño de contraandamios, que es una práctica muy segura y muy utilizada también por los andamieros. Y si es que fuera el caso de necesitarlo, porque cada proyecto es distinto, podemos también optar por el uso de contrapesos. Entonces tenemos varias soluciones para poder garantizar la estabilidad de nuestra estructura. Layer viene desarrollando desde hace algunos años una intensa actividad de capacitación del personal andamiero. ¿Nos podría decir cuáles, digamos, son las ventajas que pueden tener los proyectos, el capacitar a su personal? Y, por supuesto, ¿qué has encontrado o qué han encontrado en Layer como debilidad del personal y como fortaleza también? Pues la formación es sumamente importante en cualquier disciplina. Los proyectos se ven gratamente beneficiados cuando enrolan en sus filas recurso humano capacitado, recurso humano competente. Los proyectos obviamente ganan mucho en cuanto a, por ejemplo, productividad. ¿Por qué? Porque al tener andamieros capacitados van a realizar montajes y esos montajes de manera más rápida. Ganan mucho en seguridad, porque conocen cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros que involucra montar cualquier estructura de andamios. ¿Ok? Entonces, digamos que tanto en productividad y tanto como seguridad, los proyectos, las empresas, pues es ganar cuando siempre enrolan en sus filas personas capacitadas. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros en nuestro trajinar hemos venido detectando ya que toda la semana realizamos capacitaciones a distinto nivel, primero detectamos que la necesidad de capacitación está en alza en nuestro territorio, porque cada vez hay más personas que se quieren dedicar a este maravilloso mundo del andamio. ¿Okay? Hay más personas que quieren capacitarse, que quieren pasar de nivel en nivel y para convertirse en andamieros profesionales, ya que fácilmente tú puedes vivir de esta profesión. Entonces, hemos detectado, excelente actitud por parte de las personas y ganas y deseo de capacitarse. ¿Ok? También hemos detectado que en este sector del andamiero, del rubro del andamiero, de hecho no existe un rubro del andamiero en el Perú, es algo en que estamos trabajando también, pero lo voy a dejar ahí nomás. Hemos detectado que no necesariamente necesitas tener conocimientos amplios en cuanto a la seguridad o alguna otra disciplina para empezarse en ese mundo. ¿Okay? Necesitas conocimientos básicos de seguridad que te permitan ser el punto de inicio para que a partir de ahí y con la ayuda de nuestros cursos puedas empezar esta línea de carrera que nosotros te ofrecemos. Muchas gracias por tus recomendaciones, Jimmy Palacios, de Layer Perú. Más recomendaciones sobre el trabajo en andamio pueden leerlas en nuestra edición 163 de la revista Seguridad Minera, que ya está en circulación hace algunas semanas. También, por supuesto, pueden suscribirse a nuestro boletín electrónico gratuito y les anunciamos que próximamente, desde el 15 de enero, podrán descargar la app de Seguridad Minera con muchas ventajas para nuestros usuarios. Atentos al lanzamiento,
Hasta pronto. Gracias. Gracias, Marco.